Tenemos una serie que se llama Aprendiendo del Maestro. Hemos hablado aprendiendo del maestro frente a la intolerancia, aprendiendo del maestro cuando nos llevan la contraria, aprendiendo del maestro cuando frente a la decepción y aprendiendo del maestro aceptando a un hermano débil, utilizando las palabras del apóstol Pablo o por lo menos la traducción de la Reina Valera que habla de un hermano débil, que en otro caso sería como aceptando a un hermano que piensa, esta vez le hice como algo diferente, aceptando a un hermano o a una persona que piensa diferente a mí, venciendo el radicalismo o rigidez mental. Aceptando a un hermano que piensa diferente a mí, venciendo el radicalismo o rigidez mental. Y estoy leyendo, tengo como base a Romanos 14, 1. Vamos a leer todo lo que dice 14. Romanos 14. Dice, acepten a los creyentes que son débiles en la fe. Y la semana pasada dijimos que cuando el apóstol Pablo habla de debilidad, estaba hablando de un hermano que era muy estricto o muy rígido en cuanto a su fe, en cuanto a su manera de pensar, en su comportamiento dentro del cristianismo. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran malo o bueno. Un creyente piensa que está bien comer carne, pero otro creyente con una conciencia débil come solo verduras. Los que se sientan libres para comer de todo, no menosprecien a los que no tienen esa libertad para comer de todo, porque esos hermanos Dios los ha aceptado. Y después hay otros versículos, pero los obvié. Y en este momento voy a saltarme, voy a seguir en el mismo Romanos 14, y dice, ¿quién eres tú? El apóstol Pablo haciéndonos una pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Para su propio amo está en pie o cae. Y en pie se mantendrá, pues le sobra poder al Señor para mantenerlo en pie. Ay, esta versión me encantó. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Para su propio amo está en pie o cae. Y en pie se mantendrá, pues le sobra poder al Señor para mantenerlo en pie. Los que comen de todo al Señor honran, y los que no comen al Señor también honran. Porque entonces dice, ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué lo menosprecias? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Entonces estamos hablando del radicalismo, también de una mente estricta o de una mente muy rígida o de un pensamiento muy rígido. Y aquí tengo que no voy a hablar del radicalismo como ideología, porque la ideología del radicalismo dice que se encarga de los que ellos promueven cambios drásticos en la estructura política y económica de la sociedad, que defiende la eficacia para lograr mejoras en las condiciones de la humanidad. Yo no voy a hablar de eso, yo no me voy a meter en esos temas, eso es muy profundo para mí. Pero sino que voy a hablar de la actitud extremada e intransigente que a veces yo puedo tener frente a personas que piensan diferente a mí. Voy a hablar de la actitud extremada e intransigente que a veces yo puedo tener frente a las personas que piensan diferente a mí. Y también tengo que cualquiera puede caer en la trampa de ser intransigente en un momento determinado de su vida. Porque a veces si yo no hubiera entendido desde esa vez que había sido muy intransigente, pues alguien me lo hubiera dicho y yo ni atención le hubiera prestado a eso porque no hubiera creído eso. Gracias a Dios ya yo había entrado en un proceso de sanidad y estaba más abierta a poder recibir cuando una persona me dijera algo acerca de mí. Y por eso digo que cualquiera puede caer. Si alguien me hubiera dicho esto antes, yo le hubiera dicho, no, yo no soy intransigente, ni tampoco soy radical, ni tampoco soy rígida, ni tampoco soy débil en la fe. Seguro que me hubiera defendido, y si no me hubiera defendido verbalmente, en mi mente hubiera puesto ahí, no, eso no es verdad, esa persona está equivocada, yo no soy así, él me está viendo así, ella me está viendo así, pero yo no soy así. Usted sabe que a uno le sucede eso. Comienza la negación, los demás lo ven menos uno. Cualquiera puede caer en la trampa de ser intransigente en un momento determinado de su vida. Inclusive yo también puedo seguir siendo
siendo intransigente en áreas de mi vida en las cuales yo no he sido confrontada y en las cuales yo no he podido todavía darme cuenta que sigo siendo intransigente. En estos momentos de intransigencia, la persona solo lo ve blanco o negro. Para esta persona en ese momento no existen matices grises, no existe otro color, sino que es radical. O esto es blanco o es negro, o eres o no eres. Un poco mostrando la intransigencia. Yo puedo ser radical hablando de mí, así que no es nada personal, es algo personal mío. Yo puedo ser radical, valga la redundancia, con una postura personal, donde mantengo y defiendo los compromisos que he hecho con mi propia vida. Ahí yo puedo ser radical. Hay cosas en las que yo soy radical, pero soy yo, con lo que yo decidí creer. Por ejemplo, hay personas que dicen, pero ¿cómo tú crees en un Dios que tú no ves? ¿Tú crees en esa historia de Jesucristo? ¿Tú crees que eso fue de verdad? ¿Tú crees que eso pasó? Oh, yo pensé que tú eras más inteligente. Yo pensé que tú eras más open mind. Yo pensé que tú eras esto. Y comienzan, usted sabe, a decirle cosas a uno, pero llevan el cuchillito metiéndolo por ahí. Y yo siempre, la verdad que yo no estoy aquí para convencer a nadie, yo me quedo ahí calladita y digo, oh, está bien que tú pienses de esa manera. Yo tengo mi manera de pensar, sí, creo en Jesucristo. Decir, oh, debe ser porque tus padres te obligaron, tú creciste en un lugar donde te hablaban de Dios. Digo, no, vengo de un hogar donde no se creían. Bueno, lo que aprendimos del Señor Jesús es de las películas en Semana Santa, y en mi casa no había televisión, así que te podrás imaginar. Sí, vengo de un país de Latinoamérica donde se dice que Jesucristo es Dios, es el Señor, pero no vengo de un hogar donde había instrucción religiosa. Ah, yo pensé que tú venías, no vengo nada de eso. Fue que a los 21 años de edad, cuando tenía juventud, tenía fuerza, mucha fuerza, tenía trabajo, tenía casa, tenía ropa, tenía zapatos, tenía de todo lo que yo quería. Me di cuenta un día que mi vida necesitaba un cambio y que yo necesitaba, no algo, yo necesitaba a alguien. Y aunque me predicaban, era bien renuente porque, otra vez, por el radicalismo que tenía en mi mente, la rigidez mental. Y un día decidí entregarle mi vida al Señor Jesús para que la cambiara y para que la transformara. Y desde hace muchísimo tiempo, comencé a estudiar las escrituras, no lo sé todo, pero me ha sido maravilloso saber que Jesús es mi Salvador, es mi Mesías, es mi Señor, y que Él me ayuda, que Él me protege, que me ha salvado, me ha transformado, me ha restaurado, me ha cambiado mi manera de pensar, me ha bendecido. Y pues, si eso no es ser inteligente, pues conmigo está bien. Si eso es hacer cosas de locas, pues conmigo también está bien. A mí me dicen, y si tú estás engañada, pues conmigo está bien. Si yo estoy engañada, conmigo está bien. Qué bonito que me engañaron de esa manera. Qué bonito. Y me siento bien, pues si a ti te parece que yo estoy siendo sinceramente engañada, pues está bien con ese engaño. Me gusta que me engañen de esa manera. Ok, en eso soy radical. No, pero es con algo mío personal y no le puedo imponer a otra persona que tienes que creer como yo creo. Entonces ahí me mantengo con mi mente radical en ese sentido, pero es con algo de mi propia vida. Pero no puedo ser radical con la vida de otros. No puedo obligar a otro que crea, no puedo obligar a otro que acepte a Jesús como Señor y Salvador, no puedo obligar a otro que vea como yo veo a Dios, y qué bueno que no lo puedo obligar, porque yo sé que otras personas tienen una experiencia muy diferente a la mía con el Señor Jesucristo. Y por ser diferente esa experiencia, ellos cuando me hablan, me nutren y me enriquecen. Sé que bueno que Dios no es solamente como yo lo veo, sino que Dios es también como usted, cada uno de ustedes lo ven. Y cuando ustedes hablan, ministran a mi vida y me enriquecen de una manera muy bonita, fortaleciéndonos a través de la palabra. Y la semana pasada hablábamos de débil o fuerte. ¿Cuál de los dos somos? Y también decíamos que nosotros hemos dicho, que esa persona tiene un carácter fuerte y no se le puede decir nada porque se pone bravo,
o se pone brava, y que le estaba diciendo a mi hermano que en verdad eso no era un carácter fuerte. Al contrario, la persona lo que tiene es un carácter débil. Pero nosotros hemos confundido que las personas que son enojadas, que son bravas, que gritan más alto que uno, que tienen un carácter fuerte, o sea, que son peleonas y que ven que es como yo digo, que son intransigentes, oh, no tiene un carácter fuerte, no tiene un carácter fuerte. Lo que hace es que hemos malinterpretado una persona de carácter fuerte. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver con que sea una persona con un carácter fuerte. Y aquí me voy a ir donde Pablo escribiéndole a los romanos les dice, recibí o acepta, acepta al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Mira lo que Dios nos habla a través del apóstol Pablo, que recibamos a la persona que no piensa como nosotros, pero no para contender sobre opiniones. Y esto lo estaba escribiendo, como cristianos maduros, no estamos llamados a contender sobre opiniones. Y yo después que escribí eso, yo digo, pero ¿por qué no? Y viene algo a mi mente y dice, bueno, porque las opiniones son eso, opiniones. El ser humano cambia constantemente de opiniones. Estuve leyendo hace tiempo que en los años 1800, algo creo que es así, las personas que les gustaba como usar remedios caseros, remedios que tenía que ver con hierbas, las consideraban brujas y las quemaban. Ah, qué interesante eso. Y seguí leyendo y decía que las personas que usaban lentes los consideraban que no estaban bien, que habían que también eliminarlos. También estuve leyendo y decía que las personas que escribían con la mano zurda lo consideraban que no eran de Dios y que estaban poseídos por demonios y que también había que buscar la manera de eliminarlos. Opiniones. No era verdad, pero la gente de ese tiempo creía que eso era verdad. Por eso es que no podemos enfrascarnos en opiniones, porque las opiniones son opiniones. Las opiniones cambian de un momento a otro, de un día para otro. ¿No te das cuenta que a veces te gusta a alguien como habla, como piensa, y lo defiendes a capa y espada, y de repente pasó algo y ya no te gusta? Porque son opiniones. Algo pasó en ti o algo pasó en mí que ya no me gusta como lo que la persona está diciendo. Y antes lo defendía y decía, no, lo que está diciendo es verdad y eso es bla, bla, bla. Y después opiniones. Por eso es que el apóstol Pablo dice que recibamos al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Cuáles eran las opiniones que el apóstol Pablo se estaba refiriendo? Que habían personas que decían que se podía comer de todo, otras versiones dicen que se podía comer carne, pero otros, que dice el apóstol Pablo, que le dice que a los débiles en la fe, decía, ellos dicen que no se puede comer y ellos eran bien estrictos en eso, bien radicales y decían, oh, si ustedes comen esa carne, ustedes no están bien, ustedes lo están haciendo mal. Me imagino yo, aquí estoy especulando ahora, ustedes no son cristianos, ustedes no son seguidores de Jesucristo, porque si fueran seguidores de Jesucristo no estuvieran comiendo de esa carne. Y no, entonces yo no me voy a juntar más contigo porque estás comiendo de eso, tú no sabes si lo están sacrificando a los ídolos, bla, 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 bla. Y los otros decían, ay, mira estos, esa carne no tiene nada de malo, nosotros sí vamos a comer. Ustedes son los que no son cristianos porque no quieren comer carne y tienen que comer legumbres, tienen que comer verdura. Ay, mira estos tan débiles. Esta gente no hay quien la entienda. Entonces también había otra discusión porque unos decían para guardar un día, para observar un día, y otros decían que no había que guardar ningún día. Y el apóstol Pablo dice, el que come para el Señor come, y el que no come, pues para el Señor también lo hace. Al que come, el Señor lo acepta, y al que no come, el Señor también lo acepta. El que observa un día, para el Señor lo hace. Y el que juzga todos los días iguales, pues para el Señor también lo hace. ¿Cuál es el problema? Le escribí el apóstol Pablo a ellos porque ese era el conflicto de la iglesia que estaba en Roma.
Y después él un poquito más fuerte les dice lo siguiente. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? ¿Quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Dice, para su propio Señor está en pie. La Reina Valera dice, para su propio Señor está en pie o cae. Pero me gusta más la otra versión que les leí anteriormente. Y dice, ¿quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie y se mantendrá en pie porque al Señor le sobra fuerzas para sostenerlo en pie. ¡Qué maravilla! Eso me parece tan maravilloso. ¿Quién soy yo para juzgar a otro hermano por algo que el hermano está haciendo que yo lo considero que no está bien? Y si el hermano está equivocado, ¿quién soy yo para juzgarlo? Me gusta esta versión, me gusta este versículo que dice, si el hermano está haciendo algo que no está bien, ¿quién soy? Es como que el Señor me diga, ¿quién eres tú, Beatriz, para juzgar a ese hermano? ¿O quién eres tú, Beatriz, para juzgar a esa hermana? Dice, para su propio Señor lo hace y poderoso es el Señor que tiene fuerza suficiente para mantenerlo en pie. Es decir, no se va a caer. Y yo dije, qué lindo esto. Esto está maravilloso. Para su propio Señor lo hace. Y fiel es el Señor y bastante fuerzas tiene el Señor que tiene para mantenerlo en pie. Es decir, que no se va a caer. Para mí pareciera que se estuviera cayendo, pero para el Señor que lo ve todo y que conoce todo de principio a fin, se va a mantener firme. Poderoso es el Señor que lo mantiene firme. A veces nosotros nos asustamos con las cosas que nuestra pareja puede estar haciendo o las cosas que nuestros hermanos en la fe pueden estar haciendo o las cosas que nuestros hijos pueden estar haciendo, nuestras hijas pueden estar haciendo o las cosas que nuestra mamá o nuestro papá están haciendo o las cosas que otra persona está haciendo y nos agarramos de esa lucha y nos preocupamos y hacemos de todo y vamos y sermoneamos. Si se duerme en el banco de la iglesia, le hacemos así para que se despierte. Si no lleva los diezmos, le damos un mensaje de los diezmos. Si no respetas la autoridad de la iglesia, le hablamos, hay que respetarle, le sacamos a Romanos 13, que habla de la autoridad. Y así comenzamos porque creemos que vamos a convencer a las personas. Vamos a descansar. ¿Sabe por qué? Porque aquí en Romanos 14 dice que quién soy yo para juzgar al siervo ajeno, que para su propio Señor está en pie o cae, pero que poderoso es su Señor que no lo dejará caer. Poderoso es el Señor que lo mantendrá en pie. Entonces, en esta noche yo te puedo decir, y yo me puedo decir yo misma, que yo tenga paz, porque mi Dios, mi Señor, tiene suficiente fuerza para mantener a mi esposo en pie, que tiene suficiente fuerza para mantener a mis hijos en pie, que tiene suficiente fuerza para mantener a mi mamá, para mantener a mi papá, para mantener a mis hermanos, para mantener a mi nación en pie, para mantener esta nación en pie, para mantener la iglesia donde me congrego en pie, para mantener la iglesia de Jesucristo en pie, donde quiera que ésta se reúna. Poderoso es el Señor. Tiene suficiente fuerza para mantener la iglesia del Señor en pie. ¿O no dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia? Dice que otra versión dice que las puertas del infierno no avanzarán, no avanzarán. Y si el Señor dice que las puertas del infierno no avanzarán hacia la iglesia, no avanzarán. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a tener paz. Yo voy a estar contenta. Lo que no puedo cambiar, no lo puedo cambiar. Poderoso es el Señor para cambiarlo. Poderoso es lo que yo puedo hacer es orar. Inclusive para mí misma y para mi familia, orar. Para mis amigos, para mis hermanos, orar. Orar porque el que tiene el poder para cambiar es el Señor. No soy yo, porque yo también soy humana igual que ellos. Por eso que el apóstol Pablo dice, ¿quién eres tú que juzgas a tu hermano? ¿Quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? Es que ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú que acaso Dios te puso sobre encima de ellos o te consideras mejor que ellos?
No le estoy hablando a usted, yo le estoy hablando de Beatriz. Beatriz, ¿te consideras mejor que otro que lo puedes juzgar? Beatriz, ¿te consideras mejor que otro que puedes decidir si aquello está bien o mal? Y que si aquel no hace lo que tú dices o lo que tú crees, él está mal. Yo, ay, caramba, Señor, ayúdame. Ayúdame para mantenerme en pie. Ayúdame para eliminar este hábito de mi vida. Porque acuérdese que le dije, no lo estoy diciendo por usted, lo estoy diciendo por mí. Y dejando la rigidez de la mente. Le dije que por causa de esto se formaban unas discusiones grandes dentro de la comunidad de creyentes que traían división. Y dijimos la semana pasada que Jesús dijo que una casa dividida no puede permanecer. Para que una casa se divide, para que una casa se divida tiene que haber mucha murmuración, mucho chisme, mucha contienda, mucha pelea. Tiene que haber mucho juicio, mucha condenación y la casa se debilita. Y la casa no es una estructura física, la casa eres tú y la casa soy yo. Cuando yo recibo mucho juicio, cuando yo recibo mucha condenación, cuando la gente está hablando muy mal de mí, cuando la gente me está juzgando, cuando la gente siempre me está señalando lo malo que yo hago, cuando la gente está poniendo culpa por cosas que yo no tengo culpa, yo me debilito. Ahora lo vamos a voltear. Cuando yo juzgo a mi esposo o a mis hijos, o juzgo a mis hermanos, los condeno, los digo que ellos están haciendo las cosas mal y murmuro de ellos y hablo de ellos y los critico. Y ellos se enteran, imagínense, eso trae una división en ellos. Los debilita, tiene que estar muy fuerte y a veces los hermanos no estamos tan fuertes para soportar tanta crítica y tanta murmuración y tanto pleito y tanta pelea. Y por eso el Señor Jesús dijo que una casa dividida no puede permanecer. Entonces imagínense, si poniendo el ejemplo de esta casa, mi esposo me critica a mí, cuando él me critica, yo me debilito. Entonces yo en venganza lo critico a él. Cuando yo lo critico a él, él se debilita. Entonces los dos nos ponemos de acuerdo para criticar, juzgar y murmurar de nuestros hijos. Ellos se debilitan y ellos a su vez comienzan a criticar y a murmurar de nosotros, pues nosotros nos debilitamos. Imagínese, ¿usted puede pensar que este hogar puede permanecer en pie? Es imposible. Es imposible que una casa dividida pueda permanecer. Ahora, llevemos este escenario al trabajo. Hablamos mal del jefe, de los compañeros de trabajo, hablamos mal de todo el mundo que no sirven, que no trabajan, que no cumplen, que se están ganando el dinero fácil, bla, bla, bla. Eso debilita la organización en la cual yo trabajo. Me debilita a mí. ¿Por qué debilita la organización? Porque está debilitando a cada uno de los que componen esa organización. Ahora llevemos esto a la iglesia. Si nosotros no podemos criticar a los hermanos de la iglesia, a criticar, ellos se debilitan también. ¿Y después qué va a pasar? Pues no vamos a tener un lugar donde ir. Y de repente, o si tenemos un lugar donde ir, pero entonces cuando vamos y oímos a ese hermano que está predicando, que está enseñando, ya no nos gusta porque ya estamos, él está predicando y está trayendo la palabra de Dios, pero nosotros estamos pensando, si supiera lo que yo sé, mira lo que está diciendo, ¿será que no se acuerda lo que hizo la otra vez? Y con lo otro, y aquí y allá. Entonces, puede estar predicando la palabra de Dios, pero yo no estoy recibiendo nada que me fortalezca. ¿Por qué? Porque estoy criticando y criticando y criticando. Por eso que Jesús dijo que una casa dividida no puede permanecer. La rigidez mental trae división a nuestra casa. El problema se presenta porque trae divisiones al cuerpo de Cristo, ya lo dije, ¿verdad? Y esto da origen a las murmuraciones, críticas, rechazo, persecución, enojo, raíz de amargura, juicio y condenación. Vamos a seguir. Débil o fuerte. Pablo nos dice que juzgar a nuestro hermano es inapropiado porque nosotros no somos sus amos. ¿Ves qué lindo? Solamente el amo puede juzgar. Y aquí el amo de nosotros, ¿quién es? Cristo, más nadie. Y Pablo dice que es inútil estar peleando por opiniones. Es inútil. Es bueno si entendemos que es inútil estar peleando y dividiéndonos por cosas sin sentido.
¿Cuáles son las cosas sin sentido? Las opiniones. Ahora, ¿dónde nosotros nos vamos a enfocar? En los hechos, en los hechos, pero no en las opiniones, porque las opiniones nos van a debilitar, los hechos nos van a fortalecer. ¿Y cuál es el hecho? Que Dios nos ama. ¿Y cuál es un hecho? Que, que para nuestro Señor permanecemos en pie o caemos, pero que poderoso es Él para mantenernos en pie. Ese es un hecho. También dice la Biblia que 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Ese es un hecho. ¿Cuál es otro hecho? ¿Cuál es otro hecho? Que el que comenzó la buena obra en nosotros también la perfeccionará. Ese es otro hecho. ¿Cuál es otro hecho? Que la Biblia dice que Dios tiene pensamientos de paz, de prosperidad y de progreso para nosotros. ¡Qué hermoso! ¿Cuál es otro hecho? Algo que es real, que es verdadero, que fuimos escogidos y aceptos en el amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es otro hecho? Es otro hecho que donde huiremos de su presencia no podemos escondernos de él, que donde quiera que vamos estamos en la presencia del Señor. Eso es otro hecho. Y así nosotros podemos conseguir muchísimos hechos en la palabra de Dios. ¿Cuál es otro hecho? Que nosotros fuimos comprados a precio de sangre preciosa, que el Señor nos ha justificado, que el Señor nos ha salvado, que el Señor nos ha redimido, que el Señor nos ha comprado, que el Señor nos ha dado un nombre nuevo, que Él nos ha llamado por nuestro nombre y nos dio un nombre. Esto es maravilloso, eso es un hecho, eso no es una opinión, eso es un hecho. Ahí podemos ser radicales. Cuando un hermano esté preocupado, ay, si perdí la salvación, y si pierdo la salvación, ¿y por qué mi hija va a perder la salvación? Ay, porque hice esto y esto otro. Ahí podemos ser radicales y decirle, ¿tú sabes qué? La salvación que Cristo te dio no depende de tus obras, depende de la obra redentora del Señor Jesucristo. Depende de lo que Él hizo. ¿Creíste en Jesús como Señor y Salvador? ¿Creíste que es el Hijo de Dios? ¿Creíste que murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día y que murió como sacrificio, como ofrenda perfecta por nuestros pecados? ¿Creíste eso? Sí. Ah, entonces tú eres salvo. ¿Y sigues creyendo eso? Sí. Ah, entonces tú eres salvo. No es por lo que tú hiciste o dejaste de hacer. No es por lo que tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Es por la obra redentora de Jesús. Ay, no, que yo pienso que el Señor ya dejó de amarme. Esa es una opinión. ¿Cuál es el hecho o la verdad? Que Cristo no deja de amarte por lo que tú haces o por lo que tú dejas de hacer. Porque el amor de Dios, el amor que Dios tiene para ti, no depende de lo que tú haces. No depende si tú haces cosas buenas o haces cosas malas. Y no me malinterprete, o mejor dicho, déjeme explicarme. No es como algunas personas piensan. Oh, cuando enseñan eso, entonces le están dando licencia a las personas para que pequen. Y me gusta lo que dijo alguien una vez, alguien a quien yo admiro muchísimo, me gusta mucho como predica. Lamentablemente partió con el Señor. Lamentablemente para mí porque estaba aprendiendo de él. Y él era un pastor muy querido y él dice, la gente no peca porque yo les digo que eso no que la salvación no depende de sus actos. La gente de todas maneras va a pecar. La gente peca porque le gusta pecar, porque son pecadores. No es porque yo le estoy diciendo, le estoy dando esta enseñanza. Asimismo, no es una libertad para que salgamos corriendo a pecar. No, al contrario. Se enseña que somos libres, que somos salvos por el amor de Jesús, por la obra redentora de Jesús. Y por causa de eso, nosotros decidimos, por amor a Jesús, por el amor que Él nos ha dado a nosotros, decidimos hacer lo que a Él le agrada. Es algo diferente a hacer cosas buenas para que Él me acepte. Dios no me acepta por las obras buenas que yo hago. Tampoco me rechaza por las obras malas que yo hago. La aceptación que Dios me dio a mí no tiene que ver con mis actos. Tiene que ver con que Él me escogió desde antes que yo naciera. Yo no había hecho ni lo bueno ni lo malo cuando ya Él me había predestinado para salvación y para vida eterna. Yo en gratitud
por lo que el Señor hizo, yo quiero hacer lo que le agrada a Él. Yo quiero hacer lo que Él también ama. Y si Él me dice que yo no tengo que juzgar a mi hermano, yo quiero hacer eso. Yo quiero aprender a hacer eso. Porque eso es lo que Él me está diciendo. ¿Y para qué? Para que yo viva en paz. Y para que también la casa del Señor no se debilite. Para que la casa que represente ese hermano o que ese hermano representa la casa que es la iglesia, Él no se debilite por mis opiniones. Por eso yo quiero agradarlo a Él. Si el Señor me dice que Él tiene planes para mi esposo, planes para mis hijos, yo quiero creer lo que Él dice para no traer debilidad ya sobre la debilidad que mi familia tiene. Si uno de las personas que dirigen la iglesia, yo no quiero traer más debilidad sobre esa persona, es un ser humano que ya tiene debilidad. Yo no quiero que con mis opiniones yo traerle más debilidad a él. Al contrario, quiero que yo pueda hablar bien para que con mis palabras él pueda ser fortalecido, él pueda ser enriquecido, él pueda ser bendecido. Y esta persona que me trae la palabra para ministrarme semana tras semana, esa persona pueda sentirse cada día más contento de hacer lo que está haciendo para edificar al cuerpo de Cristo. Entonces aprendemos que es inútil estar peleando y dividiéndonos por cosas sin sentido. Las opiniones son cosas sin sentido, los hechos sí tienen sentido. Y ahí es donde nosotros vamos a ser bien radical. Pablo nos dice que nos levantemos por encima de esas diferencias para que colaboremos con la unidad del cuerpo de Cristo. Vamos a ver aquí una conclusión que tengo de acuerdo a la Biblia, que tu meta y la mía sea ganar el corazón del otro, no el argumento. Esto se lo aprendí de alguien y me encantó. Que tu meta y la mía, en este caso hablando por mí misma, que mi meta no sea traer tristeza a tu corazón, que mi meta no sea ganarte a ti. Si tú opinas de una manera que es diferente a la mía, conmigo está bien. Yo no tengo problema, yo te sigo amando. Yo te sigo amando, yo te sigo respetando, yo sigo orando, yo sigo estando contigo. No es algo que me hace verte diferente. Y qué bueno que el Señor también te hable. Y si ya el Señor te ha hablado en esto, qué bueno que tú también lo estás haciendo. Qué bueno que tú también lo aprendiste a hacer primero que yo. Qué bueno que estemos haciendo eso y que nos unamos unos con otros para colaborar con la unidad del cuerpo de Cristo. A mí no me interesa decir que yo gané y que yo tenía razón en lo que yo estaba diciendo. No, eso no me interesa. A mí me interesa la unidad del cuerpo de Cristo. A mí me interesa la unidad de mi familia. A mí me interesa que el corazón de mi esposo esté de una sola pieza. A mí me interesa que el corazón de mis hijos esté fuerte. A mí me interesa que el corazón de mi mamá, de mi papá y de mis hermanos y de mis amigos esté firme en el Señor. No me interesa después estarle diciendo, viste que tenía razón, viste que es como yo te dije, y mire que yo era así, yo vengo de ahí, yo sé por qué se lo digo, yo vengo de ahí. Ahora ya no me importa eso. De repente me dan como ganas y me viene en mi mente y yo le digo, Beatriz, quédate callada, tú no vas a decir nada. Y ahí la sostengo y la mantengo. Silencio, Beatriz. Silencio, usted no va a decir nada. Usted va formando mi carácter. Formando mi carácter. Ese es un carácter para formar un carácter fuerte, ¿viste? Que no es el carácter fuerte cuando las personas vienen a decir, yo sí sé, porque yo le digo la verdad a cualquiera en su cara porque yo tengo un carácter fuerte. Eso no es verdad. Eso es un carácter débil. La Biblia dice que no tienes dominio propio. Cuando yo soy así es que yo no tengo dominio propio. Y ese es el fruto del Espíritu, una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. Entonces, cuando yo estoy así y yo quiero decir eso y yo le digo a Beatriz, usted se calla, dominio propio, templanza, usted se queda calladita por decisión. A usted no le interesa decirle a esa persona que usted sabía eso de hace mucho tiempo y que usted tenía razón, usted se queda callada. ¿Y sabe qué? Beatriz se sujeta y se queda calladita. Y de esa manera puedo mantener la unidad y la amistad con esa otra persona. Acuérdese, si puede copiar esto, cópielo.
Que tu meta no sea ganar la pelea, que tu meta no sea tener la razón, que tu meta no sea hacer que tu argumento es mejor que el otro, que tu meta sea ganarse el corazón del otro. ¿Sabe por qué? Porque esa fue la meta de Jesús. ¿Sabes? Alguien quien tenía siempre la razón, Jesucristo. Y ese no había, yo tengo razón, ustedes son unos ignorantes, ustedes esto. El otro se ponía con esas cosas. Él se quedaba siempre hablando y enseñando, exponiendo, hasta que las personas podían entender. Y cuando la persona no podía entender, ¿sabe qué le decía? Tengo muchas cosas que decirle, pero por ahora sé que no la pueden llevar. Llegará el día en que se las puedo contar. Y había cosas que no se las decía a todos los discípulos. ¿Sí se acuerda cuando la Biblia habla del monte de la transfiguración? Se llevó a Pedro, a Santiago, y sí, a ellos dos se los llevó, a Pedro y a Santiago. Creo que no llevó más, eran ellos dos nada más. Cualquiera me puede corregir después. Y le mostró cosas impresionantes a ellos. No se las mostró a los demás. ¿Por qué no se la mostraría? Porque de repente los otros no podían llevarla. Así mismo, que nuestra meta no sea ganar la discusión, sino ganar el corazón del otro. El propósito de esta enseñanza es que tú y yo tengamos paz, completamente convencidos que pertenecemos a Cristo. Puede haber mucha diferencia de opiniones en situaciones que estamos viviendo, pero no dejemos que estas opiniones nos dividan nuestro mundo interior y que dividen nuestra mente, que nos dividan emocionalmente, que nos dividan nuestras relaciones con familiares, con amigos, con nuestros hermanos de la iglesia. Nuestra relación con nuestros hermanos o con nuestros semejantes tiene que estar por encima de las opiniones del mundo. Que nuestra meta sea ganarnos el corazón de ellos y no querer ganar una pelea imponiendo nuestro punto de vista. Que seamos como Cristo. Siempre estuvo interesado en ganar el corazón del ser humano con quien hablaba y no imponer su argumento. Cristo exponía, no imponía. Si un hermano en la fe está haciendo o hizo algo con lo que no estoy de acuerdo, es mi llamado a dejarlo quieto. Yo no soy su ama. Él le pertenece a Cristo. Dios te bendiga.